Este es el tema general, el matrimonio, un arreglo divino. Y la clase que vamos a estar estudiando hoy se titula Honroso sea en todos el matrimonio. Por lo tanto, voy a invitarlos a todos, tanto a los varones y a las mujeres, que todos, que con una mente abierta, un corazón dispuesto, podamos aprender juntos lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema de vital importancia, hermanos, donde vamos a estar viendo varias clases y también esperando que a medida como vamos avanzando, si es necesario, de acuerdo a las preguntas o algún tema en especial que se requiera, lo estaremos anexando en esta serie de estudios que tienen que ver con el matrimonio, porque es de vital importancia. Así que, hermanos, vamos a iniciar meditando hoy esta primera clase que, como ustedes ya oyeron y están viendo en pantalla, trata acerca de que la Biblia expresa que el matrimonio debe ser honroso. Vamos a comenzar con esto. Honroso sea en todos el matrimonio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice la palabra de Dios: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, aquí encontramos esta frase inspirada por el Espíritu Santo, de que este debería ser el concepto acerca del matrimonio. Por eso estamos iniciando con esto. Honroso sea en todos el matrimonio. El concepto correcto, apropiado y de cómo debería ser un matrimonio, hermanos, hoy en día, a la vista de todos nosotros, es como Dios lo demanda, honroso. Pero qué triste que se ha devaluado tanto y hoy en nuestros días está por los suelos. Ha sido considerado como una maldición para muchos, hermanos, y desafortunadamente en la esfera en la que vivimos, en la sociedad en la que nos encontramos, han estado, hermanos, hablando muy mal del matrimonio. Tienen otro concepto. En la versión TLA, este mismo texto sagrado dice lo siguiente para que se nos haga más claro. Todos deben considerar el matrimonio como algo valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean fieles en el matrimonio. Hermanos, ¿cómo deben considerar el matrimonio? Dice la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva? Bueno, honrosos sean todos. Y esta palabra honroso, como dice esta versión, es que se debe considerar el matrimonio como algo muy valioso. Ese es el punto, que tengamos al matrimonio como algo valioso, honroso, honorable, de mucha estima, de grande valor. Pero qué triste que la influencia del mundo está dañando la mentalidad aún de los creyentes. Y cada vez más, hermanos, se devalúa, pierde su valor el matrimonio. En primer lugar, hermanos, en este estudio, en esta clase de lo que estamos aquí considerando de que debe ser honroso en todos el matrimonio, en primer lugar vamos a ver que debe ser tan valioso, honroso,
de mucha estima, honorable, porque es una institución establecida por Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra perspectiva con la iglesia? ¿En qué concepto tenemos nosotros a la iglesia hoy en día? ¿Y por qué comparo la iglesia con el matrimonio, hermanos? Porque también fue establecido por Dios, es una institución divina. Y de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, a través de su enseñanza que los apóstoles hablaron, comparan precisamente el matrimonio con la iglesia. Y de la misma manera debemos ver nosotros el matrimonio como una institución establecida por Dios. Recuerden ustedes el principio, hermanos, como Génesis capítulo 2, verso 18, dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién fue quien creó este diseño, este plan? Hermanos, fue Dios. A Dios le plació. En una ocasión alguien decía, ¿quién inventó esto realmente? ¿Quién inventó el matrimonio? ¿A quién se le dio o se le pasó por la mente que existiera esta relación, este arreglo de vivir con una mujer, de vivir en matrimonio? Y uno les dice, fue Dios quien lo estableció, fue Dios quien lo planificó, lo diseñó, porque por eso nos formó a cada uno de tal manera que esto pueda funcionar en todos los aspectos que estaremos hablando acerca de el matrimonio en diferentes clases en esta serie que estamos iniciando. Mis hermanos, entonces comprendemos aquí que fue Dios, y dice la Escritura en el verso, vamos a leer ahora el verso 23 y 24, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y como dice Mateo 19:6, un texto muy conocido, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque es Dios quien ha hecho este arreglo. Es Dios, hermanos, quien lo estableció, y por eso se le considera como una institución establecida por Dios, un arreglo por Dios, un diseño divino realmente. Y por esa razón, hermanos, en primer lugar estamos viendo del por qué debemos tener este concepto acerca del matrimonio, el concepto de tenerlo, como hemos visto en el título, honroso, honorable, valioso. Pero qué triste que cuando nos preguntan a nosotros muchas veces, ¿recomienda el matrimonio? Muchos se quedan callados. Pero con eso que están diciendo. Otros, con mucha admiración o exclamación, contestan, no. Mejor piénsalo bien, por favor. Piénsalo bien. No te apresures. No te lo recomiendo. Sigan así mejor como están. Hay quienes están muy afectados, dañados, espantados, y consideran que no es algo tan valioso.
Y entre otros que han tenido muy malas experiencias, definitivamente dicen, no es sabio, no es sabio casarse, no es sabio tener una esposa o un esposo. Y qué triste, hermanos, que para ellos dicen que no es sabio, como que si entonces ellos son más sabios que Dios. Si fue Dios el autor de lo que conocemos hoy en la Biblia como el matrimonio, fue Dios. Y la razón por la cual a veces no funciona no es porque Dios no haya dejado un plan bien organizado, establecido, diseñado. No, ese no es el problema. No es que Dios haya fallado en su plan, no es que Dios se haya equivocado con lo que ha creado. Hermanos, el problema es que nosotros no nos ajustamos al manual de instrucción. Todo lo creado tiene un manual de instrucción. Y cuando no nos ajustamos al manual de instrucción, es ahí el problema por el cual no funciona. No tiene la durabilidad que se espera por el mal manejo, hermanos. Pero si nosotros nos ajustamos al manual de instrucción, existe la garantía por, en este caso, por el autor, por el creador, de que lo que dice es porque así será, va a funcionar. Y sobre todo, mis hermanos, que esto procede de Dios, quien no miente, quien no falla y quien no se equivoca. Por lo tanto, el propósito de estas clases es para cobrar ánimo, hermanos, cobrar ánimo. Y aunque parezca que su matrimonio ya está roto, con la ayuda y el poder de Dios se puede reparar. Aunque para el hombre sea imposible, para Dios es posible. Pero hermanos y hermanas, a todos los matrimonios que nos escuchan, si tiene otro concepto o se está dejando llevar por lo que el mundo promueve, es necesario que volvamos a la Biblia, que volvamos a la palabra de Dios y que hagamos todo lo posible por hacer de acuerdo al manual de instrucción en cuanto al matrimonio, hermanos. Y por eso vamos a hablar muchas clases. Había pensado solamente tocar algunas, pero ya muchos han estado solicitando diversas preguntas que son diversos temas. Y con la ayuda de Dios vamos a hablar entonces de cada una de ellas a medida como vamos a ir avanzando. Volviendo a Hebreos capítulo 13, hermanos, hermanas, volviendo a Hebreos 13:4, encontramos aquí lo que puede destruir y afectar tanto una relación o lo que hace que el matrimonio sea devaluado. Encontramos en el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero, ahí está el pero que muchas veces indica el problema, pero a los fornicarios y a los adúlteros, hermanos. ¿Y qué es la fornicación y el adulterio? Hermanos, no confundamos estos dos términos. Vamos a ver cómo lo traduce la versión TLA en el verso 4, en la parte de abajo. Dice, relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Pero vamos a ver qué dice el diccionario bíblico con respecto a estos dos términos. La palabra fornicación dice que viene de esta palabra en el original. Y esta palabra en el original que traduce fornicación, dice el diccionario bíblico del señor Bain, que es de una relación ilícita. Es de una relación ilícita. Y dice, se usa denotando o incluyendo adulterio.
nótese bien esto. Y aquí voy a explicar que la palabra fornicación no se limita a la relación sexual entre solteros. Uno piensa que la palabra fornicación solo aplica a los solteros. No necesariamente o no siempre, porque la palabra fornicación no se limita a la relación sexual entre solteros. ¿Por qué? Porque es un término más general que incluye, hermanos, muchas relaciones ilícitas. Muchas relaciones ilícitas. ¿Cuáles? Bueno, el adulterio también es fornicación. La homosexualidad, la bestialidad y la poligamia son todos casos de fornicación. En otras palabras, como decía que también el adulterio es fornicación, todo adulterio es fornicación, pero no toda fornicación es adulterio, para que entendamos la diferencia, porque la palabra fornicación es un término más general que abarca, que incluye muchas relaciones sexuales ilícitas. Sin embargo, la palabra adulterio es un término más específico, como el diccionario también lo dice aquí. La palabra adulterio viene de esta palabra, denota a uno que tiene relación ilegítima con la esposa de otro. Es más específico. Sin embargo, dentro de Hebreos 13:4, como ustedes acaban de leer, involucra a estos dos pecados quienes están deshonrando el matrimonio, quienes están devaluando al matrimonio, porque ¿qué es lo que vemos hoy comúnmente, mis hermanos? Lo que vemos hoy es que la mayoría se casa para divorciarse y la mayoría se divorcia para casarse. Esa es la realidad de hoy en día. Todo mundo que se está casando, pero ¿para luego qué? Para luego divorciarse. Y luego se divorcian para luego casarse. Entonces, no tienen ese cuidado que los está llevando a estar cometiendo ¿qué? Fornicaciones, adulterio. Y hay muchas parejas que pueden estar en esta condición. Y que están, porque hemos estudiado varios casos, hermanos, de que pensaban que tenían permiso para deshonrar el matrimonio. Pero qué triste cuando por la ignorancia uno está cometiendo tantos errores como estos, y aún con el conocimiento existe la posibilidad de caer, y esto, hermanos, hace mucho daño. Hace mucho daño. Pero como decía hace un momento, una de las clases que vamos a estar viendo es que si hay algún matrimonio roto, se puede reparar. Porque creo que si estamos aquí es porque queremos mejorar en nuestras relaciones. Todos. Y tenemos que trabajar en ello, dejándonos enseñar por quién, por Dios, nada más. No hay nadie más quien pueda ayudarnos que aquel que creó y diseñó el matrimonio. Sí, porque uno va con el tío, el familiar, el abuelo, el padre. Cada quien tiene perspectiva diferente. Y es donde muchos se confunden. Peor si vamos al mundo a pedir consejo. Hermanos, esto traerá directamente la ruina o el fracaso de nuestra relación. Vamos a la Biblia. Vamos a Dios. Por esa razón, hermanos, la fornicación y el adulterio están deshonrando el matrimonio, porque también está de moda de que hoy en día hay muchas parejas viviendo, hermanos, en fornicación. Porque dicen, no, hermano, es que no nos queremos casar, porque si nos casamos, ya sabemos que el casamiento es muy serio, el matrimonio es muy serio y no queremos compromiso como tal. Y preferimos estar viviendo juntos, pero sin compromiso al matrimonio, no casados.
Pero tienen relaciones sexuales. Sí, relaciones sexuales, sí. Bueno, y esas relaciones ilícitas, ¿creen ustedes que tienen permiso? Dice la Biblia, es fornicación. Es fornicación. Hermanos, por esa razón requiere el cuidado, requiere ese cuidado con lo que vamos a aconsejar. Vamos a aconsejar siempre que el matrimonio debe ser muy respetado, muy honroso, muy valioso, honorable. No es algo que se pueda pasar por alto. Tenemos que cuidar mucho, hermanos, que no hayan parejas así queriendo estar bien con Dios, pero en fornicación o en adulterio. Y muchas veces uno quiere minimizar estos pecados. Uno quiere hacer de menos estos pecados. Y, hermanos, tenemos que trabajar mucho en esto. Por esa razón, cuando la Biblia habla a los solteros, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 2? Pero a causa de las fornicaciones, nótese que el Espíritu Santo está advirtiendo de antemano para no caer en eso. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué quiere evitar Dios en la humanidad? Porque, hermanos, el matrimonio bíblico diseñado por Dios no solo es para los cristianos, no es para los cristianos solamente, esto es para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere ajustarse al patrón bíblico, ese es el problema. Pero nosotros, los creyentes y los cristianos, deberíamos ajustarnos a la Biblia, al patrón bíblico. Pero a veces sucede que los cristianos estamos batallando más en el matrimonio que la gente que no conoce del Señor y de su palabra. Eso es triste. Por esa razón, mis hermanos, que dice 1 Corintios 7:2, hablando a los solteros, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y dice aquí, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse que estarse quemando. Y esto es algo que tenemos que estar enseñando, hermanos, para los que enseñamos la palabra. Tenemos que estar enseñando esto a la iglesia, a los jóvenes, a todos los solteros, que la Biblia advierte a tener cuidado, a no caer a la fornicación, porque cuando uno cae en la fornicación, uno está deshonrando el matrimonio, porque es verdad que Dios fue también quien diseñó la relación sexual, pero él claramente dijo que eso es en el matrimonio, no fuera de ella, ni antes de ella. Hermanos, sin embargo, cuando se cae en la fornicación, uno puede quedarse en ese estado, porque la mayoría hoy en día dice, no, yo prefiero solamente amigos con derecho, no quiero matrimonio, porque han visto malos ejemplos y creen que el matrimonio no funciona. Creen que el matrimonio no tiene la importancia, el valor que la Biblia describe. Simplemente que Dios falló con esto. Pero qué triste, porque dicen, mejor prefiero vivir con esta pareja. Al final de cuentas, pues si no nos entendemos, tenemos la libertad de que cada quien por su lado. Pero este aparente noviazgo, hermanos, viven como matrimonios, tienen relaciones sexuales. Tienen relaciones sexuales y esto es lo que precisamente la Biblia quiere advertir y evitar las fornicaciones. Qué bueno fuera que uno se hiciera responsable de sus actos, porque es verdad que
que todos en algún momento hemos sido tentados, pero ¿qué tenemos que hacer? Hacernos responsables de nuestros actos. Qué bueno fuera que fuera la perspectiva en todos. Ya fallé, bueno, ahora vamos a arreglar esto, porque hermanos, nadie está libre, nadie de nosotros. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a arreglar este problema. Ya no voy a seguir en fornicación, voy a casarme. Voy a casarme. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué prefieren hoy en día la sociedad? Pero no nos vamos a ir tan lejos. ¿Qué prefieren muchos de los hermanos en Cristo? ¿Prefieren qué? Muchos dicen, yo prefiero estar pidiendo perdón cada vez que tenga relaciones ilícitas porque sé que es fornicación. Estoy consciente, estoy bien entendido, pero como sé que Dios perdona, prefiero estar pidiendo perdón cada que tenga relaciones sexuales. Pero ¿en qué perspectiva tiene el matrimonio? Lo deshonra, dice la palabra de Dios. Hablando de las viudas, Primera de Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas, ¿qué? Que las viudas jóvenes se casen. Pero ¿qué hace una viuda joven hoy en día? Dicen, no quiero ni casarme. Quedé muy dañada, muy espantada de esto, sí, pero ¿tiene don de continencia? ¿Va a evitar las relaciones sexuales? Y ahí está el problema. Dice la Biblia, por eso, que las viudas jóvenes que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque, ahí viene la razón, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué significa esto? Que ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Resulta de que entre muchas hermanas que quedaban viudas por no casarse, preferían quedarse solas, pero tenían relaciones sexuales. Y entonces, tarde o temprano, el pecado nos esclaviza y nos lleva al mundo. Otros quizás no se van al mundo, pero se engañan a sí mismos, practicando el pecado, hermanos, y el pecado es bien autodestructivo. Entonces, hermanas, hermanos, lo que aplica para las viudas también aplica para los viudos. Estamos hablando de quienes tienen permiso para casarse, los solteros, las viudas o viudos. Entonces, mis hermanos, estos son los consejos de Dios, porque sabe Dios que si no acudimos y no atendemos esto, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a caer en fornicación. Y al caer en fornicación, hermanos, deshonramos el matrimonio. Y también Mateo 19:9 dice, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, ¿qué pasa? También adultera. Y esto también es muy serio. Hermanos, aunque ha sido un texto muy polémico, controversial, pero hermanos, si leemos con una mente abierta, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Si la esposa o el esposo no ha sido infiel, no tiene permiso para divorciarse ni para volverse a casar. Pero ¿qué está de moda hoy? Hoy está de moda los divorcios por cualquier causa, un pleito o cualquier causa, menos la infidelidad. Entonces se separan por cualquier causa, y estando separados, ojo, estando separados por cualquier causa, ¿sabe qué están haciendo? Dice, yo solo estoy esperando que ya él falle o que ella falle.
Y cuando se enteran, ya falló, porque pues ya están 2 años separados, un año separado, ya falló, ya tomó otra mujer o aquel o ella tomó otro hombre y dicen, ya quedé libre. A ver, ¿cómo que ya quedó libre? ¿Cuál fue la causa que lo separó? No, pues un pleito. Pero ahora, después de un tiempo, él ya falló. No, pero ya estaban separados. Esa no fue la causa que los separó. La Biblia está diciendo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel, a menos que ésta haya sido la causa de la separación. No es que pasó después. No. Porque hay quienes están provocando esto. Hay quienes dicen, bueno, entonces por infidelidad puedo quedar libre. Sí. Ok, entonces, ¿qué hacen? Provocan esto. Hay quienes sí lo provocan. Dicen, pues me voy a separar por un tiempo porque sé que separados este hombre no va a aguantar solo y va a buscar a alguien. O viceversa. Esta mujer no va a poder estar sola y cuando pues ya tenga la necesidad va a caer y pues ya quede libre. No, señor, no queda libre. ¿Por qué no queda libre si fue infiel? Porque estamos leyendo claramente que esta debe ser la causa de la separación en tal caso y no cualquier causa y ya después, si alguien falla, pues ya vamos a querer justificar eso. No, no es así, hermanos, tengamos cuidado. Sin embargo, hay muchos ahora, muchos matrimonios que no tienen el permiso de Dios para estar en un matrimonio bíblico o conforme a la voluntad de Él. Sí, hay muchas parejas viviendo en adulterio, aunque legalmente bien casados. Pero, hermanos, aquí no solamente lo legal es lo que cuenta, también la ley divina, no solo la ley terrenal, también la ley divina. Sobre todo la ley divina, quien determina, hermanos, quién está realmente viviendo un matrimonio bíblico. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, si alguien tuviese alguna duda y quisiera más información de este punto, podemos ayudarle de manera directa y privada. Aquí no es el plan, hermanos, que cada situación se haga público. No es el plan. Aquí es información, transmitir información para concientizar, para analizar, porque de esto, hermanos, puede depender también la salvación. Imagínense que nos quedemos en un estado de adulterio toda la vida y el Señor venga o la muerte nos sorprenda. ¿Cree que el Señor pasará por alto la ignorancia? ¿Cree que el Señor va a justificar el pretexto de que es que nos separamos y después de un tiempo él falló o ella falló? ¿Cree que al Señor le va a pasar por alto un pretexto como este? Hermanos, es tan serio que tenemos que tener un estudio cuidadoso por nuestra salvación, si le interesa. Y si no, quédese como está. Al final de cuentas, cada uno dará cuenta de sí. Es muy serio. Y en tercer lugar, mis hermanos, hablando de este estudio, honrosos sean todos el matrimonio honroso, la Biblia describe que es para toda la vida. La Biblia dice claramente que es para toda la vida. Por esa razón es que, ¿en qué concepto tenemos nosotros el matrimonio? Porque hoy en día dicen, mira, vamos a casarnos, pero yo quisiera que nada más hagamos un pacto con Dios y lo del registro civil o la parte legal lo dejemos después. ¿Por qué? Porque no sea que no funcione y nos va a costar el divorcio legal. Ahora, ¿qué están pensando? ¿Que ese es un matrimonio? ¿Creen que Dios va a unir una pareja que no tienen en cuenta, que no están tomando la seriedad de un matrimonio, que solo quieren experimentar? Algunos dicen que sí, que Dios lo toma en cuenta y que si en el año ya no funcionó y se separan, que Dios también lo justifica, que
que mejor no sea un matrimonio bíblico. Y así 10 veces se vuelven a estar juntando, se separan, se juntan, se separan, no quieren compromiso, no quieren seriedad. Hay hermanos hoy en día que limitan ese concepto y dicen, hermano, nosotros por lo legal no estamos casados. Delante de Dios sí, pero delante de las autoridades, de las leyes no. ¿Y cuál es la razón por qué no? Es que Dios es quien casa, quien une. Sí, eso dice la palabra de Dios, sí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no quiere el registro civil o legalizar su matrimonio? Ah, es que, hermano, es que ya legalizando ya es serio. Ahí sí ya no me voy a poder divorciar o liberar y ya es muy serio. Mejor prefiero así. Entonces, ¿ese es el concepto bíblico de un matrimonio? Es verdad que lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero ¿por qué no asegurar el matrimonio? Asegurar que no haya dudas, que no haya dudas. Y digo, cuando tiene permiso, cuando está soltero, cuando es viuda, cuando es inocente de una infidelidad, cuando tiene permiso para casarse y se casa, ¿por qué no asegurar su matrimonio para que no haya esa duda? Porque, hermanos, es lamentable que muchos no quieren legalizar sus matrimonios por el hecho de que dicen, es que es muy serio. Ya entrar en esos términos, en esos temas, como que te va a amarrar más, dicen aquí, hay una expresión aquí, te va a amarrar, te va a unir, y eso no es lo que pretendemos en esta relación. Hermanos, los creyentes debemos de tener el matrimonio honroso, y lo que este significa es que también consideremos que es para toda la vida o hasta la muerte. Primera de Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Los que están unidos en matrimonio, ¿qué manda el Señor? ¿Qué manda? Que no se separe. Que no se separe. ¿Y por qué entonces están pensando de que como no están bien asegurados en el matrimonio, porque les está haciendo falta algo, por qué siguen pensando que se pueden separar como que no está bien seguro el matrimonio? Porque no tienen un concepto apropiado. No tienen un concepto apropiado. Por eso dice la Biblia, los que están unidos en matrimonio mando, no yo. O sea, no yo, sino el Señor. El Señor está mandando que la mujer, ¿qué? ¿El mandamiento cuál es? Que no se separe. Ese es el mandamiento. Romanos 7:2 y 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, no va a tener ningún problema. Entonces, ¿qué estamos entendiendo cuando dice si su marido muriere? Que entonces el matrimonio es para toda la vida. Debe uno de tener este concepto. El matrimonio es hasta la muerte. Hasta que la muerte lo separe, en otras palabras. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque el mandamiento es, no se separe del marido. Y aún estando nosotros bien asegurados, eso depende muchas veces el país, los reglamentos del gobierno, muchas veces cambia, hay diferentes costumbres o formas de cómo los lugares aseguran que un matrimonio esté lo más estable, seguro posible. Y el punto es que aún estando bien asegurado por todo lo que exista y haya para asegurar un matrimonio,
Hermanos, aún así a veces nosotros los cristianos, en cualquier problema o pleito, ¿qué es lo primero que viene a la mente? No, pues entonces si no nos vamos a entender, cada quien por su lado. Nos vamos a separar. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué están hablando de la separación? ¿Por qué están hablando de la separación? Bueno, a veces por enojo, por ignorancia o por orgullo, pero hermanos, ¿es este el concepto que debemos tener del matrimonio? ¿Estar pensando en la separación? Si no hay la causa que Dios ha puesto como excepción, ¿acaso cualquier causa justifica? Hay quienes dicen, hermano, pero hay una parte en la Biblia que dice que está bien separarse, pero que ya no se vuelva uno a casar. Hermanos, eso tiene su contexto y no debemos usar un texto fuera de contexto para un pretexto. Y eso lo vamos a estar explicando también en una de las clases, más detalladamente. Hermanos, ¿qué dice Proverbios 18:22? El que haya esposa que haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa haya el bien. Hallar una esposa, hermanos, es hallar el bien. Este es el concepto bíblico, pero hoy en día, cuando alguien ya está viviendo en matrimonio, le dicen, hallaste el bien. No, no, parece que no. Ahora, ha habido también discusión con respecto a de que tú lo buscaste o Dios te lo dio. Y parecen que no se han puesto muy de acuerdo quienes argumentan en que hay quienes dicen, pues yo la busqué, otros Dios me la dio. Pero eso depende mucho en la condición en la que se encuentren. Si tu esposa, tu esposo salió bien, de cierta forma, es donde dicen, Dios me la dio. Pero si le salió mal, dicen, no fue Dios. Creo que aquí fui yo quien la busqué y pues me equivoqué o no supe buscar. Bueno, hermanos, no es el punto tratar la cuestión, sin embargo, hermanos, depende de cada situación, porque hay quienes se ponen a orar antes de buscar una pareja. Que Dios les ayude, que Dios les ayude. Pero si usted nunca lo tomó en cuenta a Dios, ¿cómo va a decir que Dios se la dio? Ahora, aunque no haya salido bien, hermanos, eso no es algo con la que se nace, sino es algo que podemos hacer, construir. Por lo tanto, hay remedio. Hay remedio. No piense que ya está derrotado, destruido. No. Para eso estamos tomando o volviendo a la Biblia o volviendo a la palabra de Dios. Por eso uno de los consejos que sí vemos en la Biblia es busque a alguien que quiera construir el matrimonio teniendo a Dios como fundamento, porque esto sí es bien esencial. Recuerden que el matrimonio aquí, aunque es una sola carne, pero son dos personas diferentes. Dice la palabra de Dios en Salmos 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanas, hermanos, si Dios no está edificando la casa, si Dios no está como fundamento, como base, por eso no funciona. Por eso hay muchos problemas. Y eso no significa que estando Dios como base no vaya a haber absolutamente ningún problema. Habrá problemas, pero vamos, con la ayuda de Dios, vamos a buscarle solución. Sí. Pero cuánto o cuán importante es, hermanos, que esto sea realmente, como lo dice aquí la Escritura, que pongamos a Dios como fundamento. Pero para poner a Dios como fundamento,
tienen que estar de acuerdo los dos. Tienen que estar de acuerdo los dos. Tienen que hablar y decir, ¿realmente vamos a reparar este matrimonio por si ya está roto? O si no está roto, pero quiere que mejore más. ¿Realmente tú quieres que esto mejore? Yo sí. ¿Y tú? No, que la otra persona dice, no, yo también. Perfecto. Entonces, vamos a poner a Dios aquí en este hogar como fundamento, como base. Y eso es bien importante, hermanos. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es, ¿cómo puede usted pedirle a su pareja, cómo puede usted pedirle a su compañera o compañero que pongan a Dios como fundamento si no cree en Dios? Si no es creyente, si no tiene temor, no tiene respeto de Dios. Por eso existe ese peligro, como Deuteronomio 7, 3 y 4 se decía, y esto es un ejemplo, se decía, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. En el Antiguo Testamento era muy serio la advertencia de que no se casaran con personas que no pertenecieran al pueblo de Dios, porque iban a desviar el corazón de muchos. Y hermanos y hermanas, ¿cómo puedo pedirle a mi compañera o compañero que pongamos a Dios como fundamento cuando no tiene ni siquiera respeto, ni cree en Dios, ni en su palabra? Es bien difícil. Por lo tanto, la pregunta es, porque sé que hay matrimonios mixtos. Aquí invitamos a todos los matrimonios, sea de creyentes, sean matrimonios mixtos o sean matrimonios de nuestros amigos que aún no son cristianos, pero que es necesario que todos los matrimonios en el mundo conozcan lo que la Biblia dice. Porque lo que Dios demanda para los creyentes, eso es universal. Es para todos. En cuanto a este tema que estamos tratando. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque sé que esto será una pregunta muy importante para muchos matrimonios mixtos. ¿Qué hago si ya estoy casado con una persona que no sirve a Dios? ¿Qué hago? ¿Me separo? ¿Y busco ahora sí a un creyente, una buena creyente? Hermanos, tenemos que buscar a alguien, o se tiene que buscar a alguien quien realmente tenga la misma perspectiva, porque a veces en la relación, cuando se están conociendo, hablan de todo menos de cómo van a construir su matrimonio. Hablan de construir una casa, hablan de construir negocios, hablan de comprar artículos, vehículos, hablan de todo lo material, pero no hablan de construir su matrimonio. Y por eso no se dan cuenta que la persona con quienes se van a casar no tiene interés de construir un matrimonio teniendo a Dios como base fundamental. Sin embargo, si ya muchos se han casado así y se encuentran en este momento con un esposo o esposa que no es creyente, ¿qué dice la Biblia? Bueno, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice la Biblia? No la abandone. No. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no le abandone. No le abandone, no es el plan. 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ojo a esto. Dios sí permite el matrimonio mixto, pero Él dice, si él consiente en vivir con ella o con él, no la abandone, no le abandone.
¿Por qué? Porque el incrédulo, el marido o la esposa incrédula es santificado en ella o en él. Es santificado. ¿En qué sentido es santificado? No en que es salvo por ella. No. Es santificado en el sentido que es aprobado por Dios. No está cometiendo un acto ilícito. Ese es el punto. Sin embargo, dice el 15, pero si el incrédulo se separa, ojo quién, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo se separa, sepárese. Ojo a esto. ¿Quién es quien da la iniciativa de la separación en un matrimonio mixto? ¿Quién es el que da la iniciativa? ¿Quién es el que piensa en la separación y que dice yo ya no quiero estar contigo? Porque muchas veces la hermana, el hermano va a tener que enfrentar a su esposo o su esposa cuando éste interfiera en las cosas de Dios, porque tiene que obedecer a Dios ante cualquier ser humano, y cuando tiene que dar prioridad a Dios, reunirse y adorar, muchas veces el esposo no le agrada y toma la decisión, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada. O si vas a seguir conmigo, pero eso sí, prohibido adorar a Dios, prohibido reunirte. Entonces ahí es donde la hermana tiene que tomar una decisión y decir, mira, yo quiero seguir contigo porque la Biblia dice que no te abandone, además eres mi esposo o mi esposa, pero yo voy a seguir sirviendo a Dios. No voy a permitir eso de ninguna manera. Entonces, en tal caso es donde la Biblia dice, hermanos, hermanas, en tal caso es donde la Biblia dice, si el incrédulo se separa, entonces sepárese. Pero esto es si el incrédulo, porque ahorita está de moda que a veces los esposos o esposas que no son creyentes son los que vienen a veces a la iglesia a hablar con los hermanos predicadores y vienen a decir, hermano, es que quiero que hable con la hermana o el hermano porque ellos son los que están pensando separarse. No el incrédulo, el creyente. Pero hermanas y hermanos, vean lo serio que es esto. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En tales casos, si se llegan a separar, no crea que tiene permiso para casarse. No tiene permiso. Entonces, ¿qué se recomienda? Bíblicamente hablando. Hermana, hermano, si está en esta condición, trabaje en ganarlo para Cristo con su buena conducta. No esté pensando en la separación, sino piense en mejorar su relación, tanto con Dios y con su matrimonio. ¿Y cómo es esto? Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Hermanas, hermanos, también aplica para los hermanos, no solo para las hermanas, en el sentido de que la conducta íntegra y respetuosa puede tener más fuerza que las palabras, porque a veces el esposo no quiere ni siquiera oír la palabra o visitar las reuniones porque dice, pero si yo conozco perfectamente a esta mujer o a este hombre, no cambia, sigue igual o peor. Entonces, ¿a qué voy? ¿A estar igual? ¿Engañándome? No, mejor no voy. Por eso muchos no quieren nada. No quieren nada con el Señor, pero si usted, hermano, hermana, le da un buen ejemplo con su conducta íntegra y respetuosa, verá el resultado y el poder que tiene el ejemplo, porque como dice un dicho, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. 30% dicen muchos oradores que se transmite verbalmente y 70% con el ejemplo. Por lo tanto, lo que se recomienda es
gane su esposo a su esposa para Cristo. Trabaje en eso. Invierta todo el tiempo y todo el esfuerzo y sacrificio que sea posible. No esté pensando en la separación. Aunque si él o ella se separa, sepárese, dice la palabra de Dios, pero no va a poder casarse. No piense que va a tener permiso para luego contraer matrimonio. Eso sí, no tiene que andar pensando en eso. Por eso, ¿qué es mejor? Mis hermanos, el propósito de esta clase y de esta serie de lecciones es con el fin de mejorar, no de pensar en el divorcio, no de pensar en la separación, es con el fin de mejorar nuestros vínculos matrimoniales, hacer todos los arreglos posibles, a no ser que tenga dudas si su relación es lícita, no sea que esté en fornicación o en adulterio. Entonces, en tal caso lo podemos tratar directamente y podemos ayudarle con la Biblia, con la palabra de Dios, a resolver sus dudas, para que no dude o para que haga corrección si fuese necesario. Pero si ya está segura o seguro y tenemos que ahora trabajar para mejorar nuestra relación, nuestro vínculo matrimonial, adelante, hermanos. Este es el propósito de estas clases, que mejoremos y que tengamos, hermanos, una relación conforme a la voluntad de Dios, porque al final es para nuestro beneficio. Al final es para nuestro beneficio. Y hermanos, no olvide cuál va a ser nuestra perspectiva acerca del matrimonio, no solo en esta serie, sino siempre. Nuestra perspectiva es, como Dios quiere, honroso sea en todos, valioso, honorable, de mucha estima, porque es una institución establecida por Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos pecados que la destruyen, que la deshonran. Hermanos, cuidémonos y luchemos. Y aun cuando esto pasa o entra en el matrimonio, aún tiene solución. Mientras ella o él tenga la disposición de hacer arreglos, de darse una oportunidad, hermanos, la Biblia puede ayudarnos a reparar un matrimonio aunque parezca estar bien destruido. Y eso lo vamos a estar viendo en las siguientes clases que vamos a estar teniendo en esta serie con la ayuda de Dios, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, a todos, y gracias por su fina atención.